¿Has oído hablar de Jannik Sinner, el joven que está cambiando la historia del tenis? En este video vamos a sumergirnos en la trayectoria de un chico que salió de las montañas del norte de Italia para convertirse en uno de los mayores fenómenos del deporte mundial. En solo unos años ha conquistado títulos, vencido a gigantes y ganado millones de fans que creen que él será el próximo gran número uno. Aquí vas a descubrir cómo fue su infancia, los sacrificios, los entrenamientos intensos y los giros que transformaron a Sinner en un símbolo de determinación. Ver este video no solo te mostrará el ascenso de un campeón, sino también lecciones prácticas sobre disciplina, superación y cómo creer en uno mismo puede cambiar destinos. Y te pregunto, ¿alguna vez has sentido que estás frente a alguien que está a punto de marcar una época? ¿Te has preguntado cómo la mentalidad de un atleta puede inspirar tu propia vida? Entonces quédate hasta el final, porque la historia de Jannik Sinner tiene mucho que enseñar, dentro y fuera de la cancha. Jannik Sinner nació el 16 de agosto de 2001 en la ciudad de Inichen, también conocida como San Candido, en la región de Trentino Alto Adigio, al norte de Italia. Creció en la aldea de Sesto, en plenas Dolomitas, una zona donde el esquí es el deporte más practicado, y tuvo una infancia muy ligada a las montañas y la nieve. Desde muy pequeño compitió en pruebas de esquí alpino, destacándose en las categorías base del slalom gigante. Entre los 8 y los 12 años, ganó títulos regionales y llegó a ser considerado uno de los mejores de su edad en el norte del país. Al mismo tiempo, practicaba tenis en clubes locales, como una actividad paralela. El tenis empezó a ganar protagonismo en su vida alrededor de los 11 años, cuando comenzó a participar en pequeños torneos juveniles en Italia. Aún sin formar parte de centros de entrenamiento especializados, Sinner ya mostraba una buena lectura del juego, consistencia y un desplazamiento lateral muy efectivo. A pesar de eso, era poco conocido fuera del circuito regional y no integraba los principales programas de desarrollo de la Federación Italiana de Tenis. En 2014, con tan solo 13 años, Jannik Sinner se mudó a Bordighera, en la región de Liguria, para entrenar en el Piatti Tennis Center, fundado por el reconocido entrenador Riccardo Piatti. El centro reunía a jóvenes talentos europeos y a exjugadores profesionales que estaban haciendo la transición hacia el circuito adulto. Piatti ya había trabajado con figuras como Novak Djokovic y Milos Raonic, lo que le daba un gran prestigio técnico al lugar. La llegada de Sinner a ese entorno representó un salto de calidad en su formación, ya que comenzó a entrenar con una metodología específica para el alto rendimiento. Durante sus primeros años en el centro, el juego de Sinner pasó por una transformación importante. Desarrolló un revés a dos manos con punto de contacto adelantado, utilizando bien el peso del cuerpo en la finalización del golpe. Su derecha también fue ajustada, buscando más aceleración y una trayectoria más compacta, lo que favorecía su transición rápida de la defensa al ataque. Además, empezó a trabajar intensamente los golpes, tomando la bola en ascenso, lo que reducía el tiempo de reacción de sus rivales. Entre 2015 y 2017, Sinner siguió compitiendo en torneos juveniles en Italia y en países cercanos, aunque aún sin gran notoriedad. Su ranking juvenil en la ITF era modesto y no llegó a disputar los principales Grand Slams de la categoría. El equipo de Piatti optó por una estrategia diferente, enfocada en el desarrollo técnico y físico, más que en la exposición mediática en grandes torneos. En 2018, con 16 años, Sinner comenzó a dar sus primeros pasos en el circuito profesional, aún con un ranking muy bajo y participando en las fases clasificatorias de torneos Future y Challenger. Aunque al principio no consiguió resultados destacados, ya llamaba la atención de entrenadores y ojeadores por su claridad táctica y el buen timing de sus golpes. Durante ese periodo compitió en eventos dentro de Italia, como Trento y Santa Margherita di Pula, donde empezó a conseguir victorias esporádicas contra jugadores con ranking profesional. El año 2019 marcó el primer gran punto de inflexión en la carrera profesional de Jannik Sinner. Comenzó la temporada fuera del top 500 del ranking, pero acumuló victorias rápidas en torneos Challenger e ITF, lo que impulsó su ascenso. En febrero, ganó su primer título profesional en Bérgamo, un torneo Challenger en pista dura bajo techo, venciendo a jugadores más experimentados como Roberto Marcora y Salvatore Caruso. Con apenas 17 años, se convirtió en el italiano más joven de la historia en ganar un torneo de ese nivel.
En los meses siguientes, Sinner mantuvo el ritmo y sumó 2 títulos más en el circuito Challenger, uno en Lexington, Estados Unidos, y otro en Ortisei, Italia. La manera en que gestionaba los partidos, con control del ritmo y pocos errores no forzados, contrastaba con la inexperiencia habitual de los atletas de su edad. Su juego de fondo, con variaciones de dirección y aceleración por ambos lados, empezó a llamar la atención de entrenadores del circuito principal. A finales de septiembre ya estaba dentro del top 130 del mundo. Su ingreso a torneos ATP también se dio en 2019. Recibió invitaciones, wildcards, para competiciones como el ATP 250 de UMAC y el Masters 1000 de Roma, donde enfrentó a jugadores del top 100. Aunque no logró avanzar mucho en esas primeras participaciones, la experiencia le sirvió para adaptarse al ritmo más exigente del circuito principal. En octubre disputó el ATP 500 de Basilea y llegó hasta los cuartos de final, venciendo a nombres como Marco Cecchinato y Henri Laaksonen. En febrero de 2020, Jannik Sinner consiguió su primera victoria en un torneo ATP 250 al vencer a Steve Johnson en su debut en Rotterdam. Sin embargo, fue en octubre de ese mismo año cuando alcanzó su primer título ATP en el torneo de Sofía, Bulgaria, disputado en pista dura bajo techo. Con 19 años, derrotó a Vasek Pospisil en la final y se convirtió en el italiano más joven de la era abierta en ganar un torneo de nivel ATP. Ese título lo catapultó al top 40 del ranking, consolidando su lugar en el circuito principal. En 2021 comenzó la temporada con buenas actuaciones en Melbourne y continuó con un rendimiento sólido en canchas duras. En marzo llegó a la final del Masters 1000 de Miami, venciendo a jugadores como Karen Khachanov y Roberto Bautista Agut, antes de caer ante Hubert Hurkacz. Con esa campaña se convirtió en el jugador más joven en disputar una final de Miami desde Novak Djokovic en 2007. Su desempeño lo posicionó como una de las principales figuras de la nueva generación y aumentó su visibilidad a nivel internacional. Además, dejó clara su capacidad para adaptarse al ritmo exigente de los torneos de élite. En la segunda mitad de 2021, Sinner logró una serie de resultados consistentes en pistas duras. Ganó 3 títulos ATP, en Washington, ATP 500, en Amberes y nuevamente en Sofía, confirmando su solidez en ese tipo de superficie. La victoria en Washington fue especialmente significativa, ya que el torneo contaba con jugadores experimentados como Sebastian Korda y Mackenzie McDonald, a quienes derrotó en partidos muy disputados. Aún en 2021, Sinner debutó en las ATP Finals como suplente, tras el retiro de Matteo Berrettini por lesión. En su único partido completo en el torneo, venció con autoridad a Hubert Hurkacz, demostrando que podía competir al más alto nivel entre los 8 mejores de la temporada. Aunque su participación fue breve, fue una muestra más de su ascenso firme y constante. La temporada 2022 marcó la consolidación de Jannik Sinner como un competidor habitual en los torneos de Grand Slam. Alcanzó los cuartos de final en 3 de los 4 majors del año: el Abierto de Australia, Wimbledon y el US Open. En Australia cayó ante Stefanos Tsitsipas tras una campaña sólida en la que no perdió sets en las primeras rondas. En Wimbledon se enfrentó a Novak Djokovic en cuartos de final y llegó a liderar el partido por 2-0 antes de la remontada del serbio. A pesar de la derrota, su actuación fue vista como una señal clara de madurez competitiva en escenarios de máxima exigencia. En el US Open, volvió a alcanzar los cuartos de final y protagonizó uno de los partidos más largos e intensos del torneo, frente a Carlos Alcaraz. El encuentro duró más de 5 horas y se definió en el quinto set, luego de que Sinner desperdiciara un punto de partido en el cuarto. El duelo llamó la atención por su intensidad física y el alto nivel técnico, siendo considerado uno de los mejores encuentros de la temporada. Aunque perdió, quedó claro que podía competir al máximo nivel durante batallas prolongadas. La temporada también estuvo marcada por cambios en su equipo técnico. Sinner comenzó a trabajar con el entrenador italiano Simone Bagnosi, tras poner fin a su relación profesional con Riccardo Piatti. Poco después, el equipo se reforzó con la incorporación de Darren Cahill, exentrenador de Andre Agassi, y Simona Halep, quien aportó experiencia en estrategia de alto nivel.
Estos cambios reflejaron una apuesta por pulir aspectos mentales y tácticos de su juego. Fuera de los Grand Slams, Sinner tuvo resultados consistentes, aunque sin títulos de gran peso. Alcanzó los cuartos de final en Miami y Montecarlo, y las semifinales en Umag y Sofía. A pesar de algunas lesiones que lo alejaron de parte de la temporada de arcilla, logró mantenerse dentro del top 15 del ranking mundial durante todo el año. En 2023, Jannik Sinner alcanzó una nueva etapa en su carrera, marcada por triunfos en torneos de mayor prestigio y victorias sobre figuras del más alto nivel del ranking. El primer gran hito llegó en agosto con el título del Masters 1000 de Toronto, en Canadá, disputado en pista dura. En su camino hacia el trofeo, venció a Matteo Berrettini, Gael Monfils, Tommy Paul y Alex de Minaur, cerrando el torneo sin perder sets a partir de los octavos de final. Durante la segunda mitad del año, Sinner mantuvo un nivel destacado, con semifinales en los Masters 1000 de Shanghái y Miami. Estos resultados le aseguraron cómodamente la clasificación al ATP Finals, disputado en Turín, Italia, ante su afición. En el torneo, logró vencer a 3 jugadores del top 10, Novak Djokovic, Holger Rune y Daniil Medvedev, alcanzando la final de forma invicta. La definición fue una revancha frente a Djokovic, quien se impuso en 2 sets en un partido de altísimo nivel técnico. A pesar del subcampeonato, Sinner fue uno de los grandes protagonistas del torneo, tanto por su rendimiento como por el impacto de jugar en casa. En la recta final de la temporada, Sinner formó parte del equipo italiano en la fase decisiva de la Copa Davis, celebrada en Málaga, España. En semifinales contra Serbia, se enfrentó nuevamente a Novak Djokovic y salvó 3 puntos de partido para llevarse la victoria en 3 sets. Unas horas más tarde, volvió a la pista junto a Lorenzo Sonego para disputar el partido de dobles ante Djokovic y Kekmanovic, logrando otra victoria crucial. Más allá de los logros deportivos, Sinner fue reconocido como el líder técnico del equipo italiano, demostrando madurez y versatilidad en distintos formatos de juego. Su actuación en la Copa Davis fue ampliamente elogiada por la prensa internacional, que destacó su resistencia física y su capacidad para rendir bajo presión. El título tuvo una gran repercusión en Italia, reavivando el interés popular por el tenis masculino. Sinner se convirtió en el tercer jugador italiano en conquistar una Copa Davis, junto a Corrado Barazzuti y Adriano Panatta, quienes lo lograron en los años 70. Esta vez, la nueva generación tenía a Sinner como protagonista indiscutible. El 10 de junio de 2024, Jannik Sinner alcanzó oficialmente la cima del ranking ATP, convirtiéndose en el primer italiano en la historia en ocupar el puesto número 1 del mundo. Este logro fue el resultado de una serie constante de actuaciones destacadas desde el inicio del año, sumadas a la pérdida de puntos por parte de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Sinner se convirtió en el 29º tenista en liderar el ranking mundial desde su creación en 1973. La hazaña tuvo una gran repercusión en la prensa italiana e internacional, destacando la regularidad que lo llevó al primer lugar. Fue la consolidación de una trayectoria construida de forma gradual desde 2019. En el tramo siguiente de la temporada, Sinner reafirmó su liderazgo con una serie de resultados impresionantes. En septiembre ganó el US Open, su segundo título de Grand Slam, tras vencer a Alexander Zverev en la final en 4 sets. El torneo estuvo marcado por victorias sólidas en las rondas iniciales y una semifinal muy disputada contra Daniil Medvedev. Con el título en Nueva York, amplió su ventaja en la cima del ranking y se mantuvo dentro del top 3 durante toda la temporada. Su campaña en Estados Unidos confirmó su condición como el principal referente del año en pistas duras. En noviembre, Sinner disputó nuevamente el ATP Finals en Turín y esta vez se coronó campeón de forma invicta. Ganó todos sus partidos sin ceder un solo set, incluyendo victorias frente a Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Daniil Medvedev y una vez más Novak Djokovic. La final contra el serbio fue un triunfo contundente, que cerró la temporada con una clara demostración de dominio técnico. Fue su primer título de ATP Finals, y también el primero en la historia logrado por un jugador italiano. Su actuación confirmó su capacidad para competir y ganar en formatos cortos y de alta exigencia.
Pocas semanas después, volvió a liderar al equipo italiano en la Copa Davis, celebrada nuevamente en Málaga, revalidando el título conquistado en 2023. Italia venció a Alemania en semifinales y a Francia en la final, con Sinner ganando todos sus partidos de individuales y participando en duelos decisivos de dobles. Junto a Lorenzo Musetti y Simone Bolelli, repitió la fórmula ganadora del año anterior, esta vez con la presión adicional de defender el campeonato. Jannik Sinner comenzó la temporada 2024 con el foco completamente puesto en el Abierto de Australia, tras el impulso positivo del cierre de 2023. Como cuarto cabeza de serie, llegó al torneo con un cuadro equilibrado pero exigente, enfrentando a rivales en buena forma desde las primeras rondas. Superó con autoridad a Botic Van de Zandschulp, Sebastian Baez y Karen Khachanov, sin ceder sets. En cuartos de final, venció a Andrei Rublev en sets corridos, mostrando dominio técnico y gran solidez mental. Su rendimiento llamó la atención por la eficiencia, cometió pocos errores no forzados y tuvo una alta efectividad en puntos de quiebre. En semifinales se midió con Novak Djokovic, quien llegaba con una racha de 33 victorias consecutivas en el Abierto de Australia y buscaba su 11º título en Melbourne. Sinner lo derrotó poniendo fin a esa histórica seguidilla de triunfos del serbio en el torneo que se mantenía intacta desde 2018. Fue la primera vez que Djokovic perdió una semifinal en el Abierto de Australia y la victoria tuvo gran repercusión internacional. El italiano fue superior durante casi todo el encuentro, imponiendo un ritmo alto con golpes profundos y control absoluto en los intercambios desde el fondo. El triunfo fue considerado un punto de inflexión, tanto técnica como simbólicamente, dentro de la creciente rivalidad entre ambos. En la final, Sinner se enfrentó a Daniil Medvedev, quien ya había disputado 2 finales previas en Melbourne y comenzó dominando el partido con una ventaja de 2-0. La reacción de Sinner llegó en el tercer set, cuando elevó su nivel de agresividad y empezó a dominar los puntos cortos. Ganó los 3 sets siguientes, completando una de las remontadas más impactantes en la historia reciente del Grand Slam australiano. El partido duró 3 horas y 44 minutos y estuvo marcado por el equilibrio en las estadísticas, pero también por el cambio táctico que aplicó el italiano tras el segundo set. Fue el primer título de Grand Slam en la carrera de Sinner. Con esta victoria, Sinner se convirtió en el primer italiano en ganar el Abierto de Australia en la modalidad de singles, tanto en la rama masculina como femenina. Además, pasó a formar parte de un grupo selecto de jugadores que conquistaron su primer slam a los 22 años, una edad que muchos consideran el inicio del pico técnico en el tenis profesional. El título le otorgó 2.000 puntos en el ranking y consolidó su lugar entre los 3 mejores del mundo. Jannik Sinner comenzó la temporada 2025 defendiendo el título del Abierto de Australia, esta vez como número 1 del mundo. Las expectativas eran altas y su actuación estuvo a la altura desde el primer partido. Avanzó con autoridad en las rondas iniciales, superando a rivales como Jan-Lennard Struff y Francisco Cerúndolo, sin ceder un solo set. En cuartos de final se enfrentó a Casper Ruud, a quien venció por 3-1, manteniendo el control en los momentos clave. Su regularidad con el saque y la precisión en las devoluciones siguieron siendo puntos fuertes a lo largo del torneo. En semifinales, se reencontró con Daniil Medvedev, repitiendo la final de 2024. Sinner volvió a imponerse, esta vez en sets corridos, con un planteamiento más agresivo y puntos más cortos. La victoria reafirmó su superioridad técnica sobre el ruso en canchas duras. En la final, se midió con Alexander Zverev, quien venía de eliminar a Carlos Alcaraz en semifinales y buscaba su primer título de Grand Slam. Sinner controló el partido desde el inicio y se llevó la victoria, firmando 11 aces y con un 84% de efectividad con el primer saque. El título fue el tercer Grand Slam de su carrera y el segundo consecutivo en Melbourne. Con este bicampeonato, Sinner ingresó a un grupo selecto de tenistas que han ganado el Abierto de Australia en ediciones consecutivas durante la era abierta. El logro consolidó aún más su dominio en pistas duras, acumulando 27 victorias en sus últimos 28 partidos sobre esa superficie.
La conquista también reforzó su liderazgo en el ranking mundial, ampliando la distancia respecto a sus perseguidores. En términos estadísticos, finalizó el torneo con el mayor porcentaje de puntos ganados al resto y el menor número de errores no forzados entre los semifinalistas. Durante el campeonato, destacó la manera en que Sinner manejó el aspecto físico de sus partidos, con un promedio de menos de 2 horas y media por encuentro. Su desplazamiento lateral, combinado con la precisión de sus golpes desde el fondo, le permitió controlar la mayoría de los intercambios. La combinación de eficiencia táctica y preparación física fue clave para evitar enfrentamientos prolongados y minimizar el desgaste a lo largo del torneo. En febrero de 2025, la prensa deportiva reveló que Jannik Sinner se había visto involucrado en un caso de control antidopaje relacionado con la temporada anterior. Un examen realizado fuera de competición, en septiembre de 2024, detectó rastros de clostebol, un esteroide anabólico prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, WADA. La información salió a la luz tras la publicación de un informe de la Unidad de Integridad del Tenis, TIU, que notificó al jugador y dio inicio a un proceso de investigación. La muestra fue tomada durante un periodo de rehabilitación física posterior al US Open. Desde el principio, Sinner colaboró plenamente con las autoridades. El clostebol es una sustancia que puede encontrarse en cremas cicatrizantes de uso tópico, como el medicamento Trofodermin. La defensa de Sinner argumentó que la sustancia fue absorbida a través de un tratamiento recetado por un dermatólogo, bajo supervisión médica. Se presentó documentación que incluía informes clínicos, una prescripción formal y el historial del producto utilizado. El panel independiente encargado del caso concluyó que no existió intención de mejorar el rendimiento ni intento alguno de encubrir el uso de la sustancia. A pesar de que se reconoció la ausencia de dolo, Sinner aceptó un acuerdo de resolución con la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, ITIA, que contemplaba una suspensión simbólica de 3 meses, del 9 de febrero al 4 de mayo de 2025. Regresó a la competencia en Roland Garros a finales de mayo, sin haber disputado torneos previos sobre tierra batida en el circuito europeo. Aún así, avanzó ronda tras ronda y llegó a la final en París, venciendo a jugadores como Casper Ruud y Holger Rune en su camino. En la final se enfrentó a Carlos Alcaraz y cayó en 4 sets, en un partido marcado por el alto nivel, el equilibrio y la intensidad. Tras la final en Roland Garros, Jannik Sinner inició la corta temporada sobre césped con el foco puesto completamente en Wimbledon, el torneo más prestigioso del calendario. Llegó como primer cabeza de serie y avanzó con autoridad en las primeras rondas, imponiendo variaciones de ritmo y subiendo con más frecuencia a la red. Venció a rivales como Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz y Taylor Fritz sin perder sets. En semifinales, superó con solidez a Alexander Bublik, destacándose por su efectividad con el saque y una alta conversión de oportunidades de quiebre. La final marcó un nuevo enfrentamiento con Carlos Alcaraz, vigente campeón del torneo. En el duelo decisivo, Sinner y Alcaraz protagonizaron una final de 5 sets que se extendió por poco más de 4 horas, siendo considerada una de las más equilibradas y emocionantes de la década. El italiano se impuso y conquistó su primer título en Wimbledon. Su victoria se apoyó en un saque sólido, devoluciones profundas y un gran control en los intercambios largos. Con este triunfo, Sinner se convirtió en el primer italiano en ganar el título de singles en Wimbledon desde la creación del torneo en 1877. Gracias a esta conquista, Sinner logró levantar trofeos de Grand Slam en las 3 superficies principales: dura, césped y arcilla, finalista en Roland Garros, todo antes de cumplir 25 años. Este hito fortaleció aún más su creciente rivalidad con Carlos Alcaraz, quien ya había ganado Wimbledon en 2023 y el US Open en 2022. La comparación entre ambos pasó a dominar el panorama mediático deportivo, resaltando el contraste de estilos. La agresividad metódica y controlada de Sinner frente a la creatividad explosiva y el dinamismo de Alcaraz. En agosto, Sinner regresó al circuito de canchas duras, con un desempeño consistente en los torneos Masters de Norteamérica, aunque eligió dosificarse físicamente en algunos eventos para llegar fresco al US Open.
Llegó a Nueva York como uno de los grandes favoritos, impulsado por sus títulos recientes y su historial sólido en el torneo. Una vez más, el destino lo cruzó con Alcaraz en la final, en una revancha de aquella épica semifinal de 2022. El partido se definió en 4 sets intensos, con victoria final para el español, que se llevó el título. Jannik Sinner aún está escribiendo su historia, pero los números, los títulos y la forma en que está redefiniendo los estándares ya lo posicionan como uno de los protagonistas de una nueva era del tenis. Dominante en pistas duras, campeón en Wimbledon y líder técnico de Italia en la Copa Davis. Su currículum a los 24 años ya es más completo que el de muchas leyendas en una etapa similar de sus carreras. Con rivalidades en construcción, un estilo de juego que combina precisión con potencia y una ética de trabajo silenciosa, sigue sumando logros históricos. Pero hay una pregunta que resuena en todo el circuito. ¿Estamos frente a un futuro multicampeón dominante al nivel de Federer, Nadal y Djokovic? ¿O Sinner será simplemente el mejor entre los que vinieron después? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que él marcará una era o será Alcaraz quien lidere la próxima década? Vamos a debatir. Si te apasiona conocer las historias de atletas que están moldeando el deporte, mientras la historia aún se está escribiendo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí te contamos el juego detrás del juego, con contexto, datos y análisis de escenario. No suscribirte es perder la oportunidad de entender, de verdad, lo que está pasando en la cima del tenis mundial.